electrónica y de electrónicos. No sé quiénes son sus competidores aquí, pero se me ocurre que pudiera ser Liverpool tal vez. Liverpool podría ser en la parte de muebles, podría ser Coppel también, su principal competidor. En fin, ustedes ya definirán quiénes son sus principales competidores, pero sí es importante que mencionen qué lugar ocupa actualmente la empresa dentro del mercado objetivo, ¿de acuerdo? Luego, citar su área de influencia geográfica, países a los que dirige su producción. Eso es lo que va muy de la mano con el punto anterior. Es decir, ubicar nada más a nivel nacional dónde, en qué estados atiende, y que creo que son todos los 32 estados hoy en día, y a nivel internacional, marcar también qué estados de la Unión Americana, porque no creo que esté toda la Unión Americana, en qué estados se tiene presencia Electra. Asimismo, también si tiene presencia en otros países de Centro y Sudamérica, en qué regiones específicamente se ubica Electra. Y estamos hablando de un ejemplo, ¿eh? Se ubica Electra y además qué nivel o qué ranking, en qué ranking se ubica Electra en esos países. Si está como segundo, tercer, cuarto lugar, no lo sé. Eso hay que informarlo. Luego, lugar que ocupa con relación a sus principales competidores, que es mucho del punto anterior. ¿Algunas dudas sobre aspectos mercadológicos, jóvenes? No, profe. Ok, No, gracias. Entonces, luego entramos al análisis financiero. Aquí tiene, ojo, aquí vamos a corregirle de una vez, porque no es 2008-2019, es 2019-2020 ahora, ¿no? Es importante, y esto va para todos, es importante que el análisis lo hagamos con información analizada. Por eso les pido por favor que sea 2019 o 2020 con relación a 2019. ¿Vale? Y en ambos periodos tienen que determinar el índice de liquidez inmediata. A ver, ¿cómo determinamos el índice de liquidez inmediata nosotros? ¿Qué elementos consideramos? ¿Alguien que me conteste, por favor, de este desierto de ideas? En este desierto de ideas quiero Podría ser alguien. ahora sí que el saldo en caja y bancos entre mis pasivos corrientes a corto plazo. ¿Liquidez? Sí, Sí, liquidez. correcto. Muy bien. Es el disponible, muy bien. El disponible, el dinero disponible entre el total de los pasivos circulantes. Ese es el índice de liquidez inmediata. Aquí, jóvenes, les voy a pedir por favor que dependiendo del tipo de empresa que ustedes hayan elegido, por lo menos, por lo menos, hagan una comparación para decidir si es bueno o mal el índice, ¿no? Miren, cuando hablamos de análisis financiero y a través del método de determinación de índices financieros o de cualquier otro método que utilicemos, nunca podemos decir que ese índice es bueno o es malo si no lo comparamos con alguna empresa del sector o con el promedio del sector, ¿de acuerdo? Teóricamente, les voy a decir, es una vacilada teóricamente cuando nos dicen, no, el índice debe ser tal, en función de que yo no puedo afirmar si el índice debe ser tal si no veo la industria. La industria es el conjunto de empresas. Cuando hablamos de la industria, nos estamos refiriendo al conjunto de empresas que manejan giros similares o giro, uh, ¿cómo le diré? Un giro muy parecido al de la empresa que estamos analizando. Por ejemplo, el grupo Electra. El grupo Electra se caracteriza, ya decíamos, por muebles electrónicos, línea blanca y motocicletas. ¿Qué otra empresa parecida habría Electra que manejara una gama o una variedad mezcla de productos similar? Pues como tal no la hay. No sé si Coppel pudiera ser, pero Coppel pudiera ser una referencia de Electra. Entonces, para decir si Electra está bien o está mal en este indicador,
Tendríamos que compararlo por lo menos contra el COPEL o contra el promedio. Si de ahí promedio del sector, pues qué bueno. Pero es muy importante hacer esta comparación, muchachos. Por favor, porque luego nos dicen, ay, el índice de liquidez es de punto 80 o 80%. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no lo sé. Para saber si es bueno o es malo, tendría que compararla con otra empresa del mismo sector. Porque hacerlo conforme al librito, el librito nos trae promedios muy generales, que no aterriza en nada. Entonces, es muy aventurado cuando yo les digo, miren, el promedio del sector, del promedio del apalancamiento financiero debe ser 0.50 o 1 a 1. Comparado pasivo total contra el capital contable debe ser 1 a 1. ¿Y eso en función de qué? Pues de lo que dice el librito, pues no. En la industria se maneja de manera diferente. A cada empresa, cada tipo de empresa le aplica un índice diferente, porque obviamente pues no vamos a comparar el sector gastronómico con el sector de bienes de línea blanca o de electrónicos, ¿verdad? Son sectores totalmente diferentes. Entonces no puedo inferir que deben de tener el mismo, que si el índice promedio de liquidez no inmediata, de liquidez mediata es de 1, puedo decir que está bien o está mal, ¿no? Tendría que ver qué me dice el promedio del sector, cómo anda el sector o la empresa más bien con relación al promedio del sector. Decir 1 es muy ambiguo, es muy genérico y no estoy afirmando nada prácticamente. ¿Sí? Es decir, lo que quiero decirles aquí es que los libros nos dan algunos índices de efectividad y algunas muestras, pero aquí ya en el análisis específico necesito que me investiguen qué dice el promedio del sector con relación a la empresa o la empresa con relación al promedio del sector, cómo está ubicado. ¿Es bueno o es malo el índice? Pues, si el sector nos dice que es 0.90 y la empresa anda en 1.10, bueno, podríamos afirmar que la empresa está por arriba del promedio del sector. Pero si el sector nos dice que es 0.90 y la empresa anda en el 0.50, pues es un índice muy mal. Entonces, si el índice nos dice que el 0.50 está bien, pues no podríamos decir eso. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, Recuerden, cada giro, cada sector se comporta de manera diferente y no podemos hacer un promedio generalizado porque estaríamos mal. Estaríamos determinando un promedio que no corresponde realmente a la industria en la cual se ubica la empresa. ¿Sale? Ahora, índice de prueba del ácido y de capital de trabajo. También presentarlo para ambos años. Ahora, ¿cuál es la idea de presentarlo para 2019 y 2020? Ver si mejoró o empeoró, y si es así, ¿por qué empeoró? ¿Sale? Igual, si mejoró también, ¿a qué se debió esa mejora en la prueba del ácido y del índice de capital de trabajo? Acuérdense, capital de trabajo, activo circulante entre pasivo circulante. ¿Sale? ROE y ROA, rendimiento operativo de los ingresos y rendimiento operativo de los activos. También hacer determinar ambos casos entre 2019 y 2020 y ver qué pasó con este índice, si se mantuvo el de apalancamiento financiero o creció este apalancamiento. Perdón, son tres índices, ROE, ROA e índice de apalancamiento financiero, que hay que determinar en ese punto. ¿Alguna duda sobre análisis financiero? no, profe. Perfecto, muy bien. Luego entramos al punto 4, que es análisis de riesgos financieros. Y este es el medio del asunto. Por favor, les pido mucho cuidado en este punto. Aquí lo que le estoy pidiendo es que nos informen cuántos tipos de cobertura tienen actualmente vigentes. Si tienen swaps, si tienen forwards, si tienen opciones o si tienen futuros. A lo mejor, a lo mejor no podemos llegar a qué tipo de riesgos estén cubriendo esos futuros o esos derivados, pero sí mencionar qué tipo de derivados tienen contratados y vigentes actualmente y qué es lo que están cubriendo, qué riesgo en cuanto a qué activos financiero o pasivo financiero están cubriendo. Si es un préstamo, si es la tasa de interés de un préstamo, la que está cubriendo
el punto 1. Y punto 3, posiciones financieras que muestra actualmente sus contratos, es decir, si va, ¿cuál es la posición que tiene? Si presenta a la fecha de cierre de análisis, es decir, del 31 de diciembre de 2019 y 2020, ¿qué situación presentaban? Si llevaban alguna pérdida o estaban ganando o mostraban algún ahorro o sobrecosto en la contratación de esos derivados. ¿De acuerdo? A precio de mercado contra precio pactado en cada contrato. ¿De acuerdo? Sí, miren, en algunas empresas van a encontrar que hay infinidad de contratos derivados, por ejemplo, en tasas de interés o en tipos de cambio. Si fuera el caso, de encontrar aquellos contratos que cubran, que contengan o que cumplan con dos características. Uno, probabilidad de ocurrencia del evento, y dos, impacto, es decir, monto de la operación. Los principales contratos a conformidad con el monto cubierto presentaron unos tres máximo. Bueno, no máximo, tres exactamente. ¿De acuerdo? Porque, repito, muchas veces pues, sería casi imposible presentar todos, porque hay empresas que tienen, no sé, en el caso de los futuros de tasa de interés o tipo de cambio, pues pudiera manejar 20, 30 contratos. Entonces va a ser muy tedioso y muy impráctico hacerla. Aquí lo que trato de evaluar es este, la interpretación que den ustedes al posicionamiento que tenga la empresa, por lo menos en tres contratos que tenga ahorita cubiertos, si va ganando o va perdiendo, o si tiene una posición positiva o negativa, al menos, con base en las siglas que nos presentan, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas o dudas en este caso? No, profesor. No. Ok. Seguramente esas van a ir surgiendo ya conforme vayan avanzando la investigación, van a ir surgiendo, pero las iremos comentando en su momento. Y 5, este también es muy importante, la opinión personal de los analistas financieros con relación al resultado de su análisis y propuestas o recomendaciones de mejora en aquellas áreas de oportunidad detectadas. Es decir, ustedes con base en el análisis que van a realizar, van a determinar si las coberturas que tienen actualmente le han resultado bien o debería cancelar algunas de ellas debido a que a lo mejor tiene ya muchas, no pérdidas, sino más bien sobrecosto en la contratación de esos derivados, que más valdría no tenerlos porque nos está costando mucho dinero mantenerlos. ¿Sale? Entonces, esa opinión ya va a ser el resultado del trabajo que cada uno de ustedes haga. Yo les sugiero, jóvenes, que para una mayor practicidad en la elaboración de su investigación y de la presentación de su trabajo, se asignen, son 5 temas, como ustedes pueden ver, 5 puntos a desarrollar, y son 5 integrantes. Se asignen uno a cada uno de ustedes y que el que lleva a hacer la opinión personal platique, cada quien le remita lo que vio de su tema y cuál es su opinión acerca de la procedencia o lo bueno o lo malo que han encontrado en las coberturas con cada empresa. Entonces, esta opinión va a ser del grupo, pues no de cada uno, sino del grupo en general, entendiéndose como que el grupo fue el que llevó a cabo la revisión del estatus de estas coberturas o de estos productos derivados. Entonces, eso prácticamente pues, es la conclusión de su trabajo. Opinión personal de los analistas financieros, en este caso ustedes, con relación al resultado de su análisis y propuestas o recomendaciones que ustedes harían para el caso de aquellas empresas que vean que hay riesgos, pero que no los ha cubierto y que sería importante cubrirlos. O hay riesgos que en el pasado los tenían cubiertos, pero que actualmente ya no hay contratos derivados para esas coberturas o para esos conceptos de cobertura. ¿Sí me explicó? Y entonces ahí proponer que la empresa debería regresar o debería, no solamente regresar o reactivar algún contrato de cobertura, sino que debería de contratar algunos otros
que en el pasado no ha contratado y sigue sin cobertura actualmente. No sé si me expliqué o quieren que amplíe este punto. ¿Jóvenes? Bueno, yo sí le entendí. Ok, ¿alguna Sí, duda, jóvenes? no. ¿Dudas o preguntas? Bueno, sí, una pregunta, profesor. Sí. ¿Nada más es la presentación o tenemos que armar también un informe? La opinión nada más, es una opinión muy concreta, ¿sí? Si te refieres a la opinión, sería una opinión muy concreta que abarcara lo que acabo de mencionar. Repito, ¿cuáles son los puntos débiles que ustedes pudieron detectar en materia de coberturas, no de análisis financiero, en materia de coberturas? Ahora, ahorita les explico por qué les pedí la parte del análisis financiero. En materia de coberturas, la opinión que emitan es exclusivamente con relación a sus riesgos que tiene actualmente y que en algún momento los tuvo cubiertos, los dejó de cubrir, continuó con las coberturas o son coberturas que no operan ya que debería la empresa cancelar. O al revés, activos financieros o riesgos financieros que deben ser cubiertos, que la empresa probablemente los tenía cubiertos pero canceló las coberturas o nunca, inclusive nunca los ha cubierto. ¿Vale? Y hablar también de su posición actual, que eso lo van ustedes a poner en el cuarto punto. Posiciones financieras que muestran actualmente sus contratos, eso ya lo van a ventilar ahí. Pero aquí lo que quiero es ya un análisis crítico, una opinión crítica sobre la situación que guarda actualmente las coberturas y qué otros tipos de coberturas a su criterio, el criterio de ustedes los analistas, debería tener la empresa que no tiene cubiertos. ¿Sí es claro? Así de Sí. Sí, sencillo profe. y de concreto, sin mayor problemática, sin mayor complicación. Sencillo y claro. Sí, adelante, por favor. Bueno, mi pregunta más bien era relacionada en general a un trabajo estructurado con todo y la presentación. Pues, sí, tiene que ser así, con carátula, en la carátula le ponen por favor los participantes de esa investigación y el índice también, por favor, ¿sale? Miren, para efectos de presentación, necesito que lo preparen en PowerPoint. Nada más, no vayan a presentar la versión en Word, no, únicamente me lo presentan en PowerPoint, ¿de acuerdo? Ustedes por su parte sí podrían hacer un documento de Word para respaldar o para poder atraer de ahí lo que ustedes consideran que debe tener la presentación de acuerdo con los puntos solicitados. ¿Sí es claro? ¿Más preguntas o dudas? Jóvenes, señoritas Creo jóvenes, que no, profesor. mexicanos y mexicanos, ¿no? No, ninguna. Ok, bueno, entonces el tema siguiente sería, sería la parte de futuros de tasas de interés. Futuros de tasas de interés, pues este tema lo vamos a ver mañana porque ya terminó el tiempo prácticamente y ya nos quedaría muy poco tiempo. Futuros de tasas de interés. Ajá. Hemos visto ya los forwards, tipo de cambio, pues, básicamente. Y ahora vamos a ver contratos futuros en cuanto a tasas de interés. Sabemos que los forwards se manejan muy similar a los futuros. Por lo tanto, si vimos ya el forwards de tasas de interés, ahora, y son futuros también, vamos a ver ahora contratos futuros de tasa de interés. Entonces, decimos que un producto derivado futuro, promete la entrega de materias primas o, o productos terminados a un precio acordado. De esta manera la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan esos contratos para resguardarse de las variaciones en los tipos de cambio, tasas de interés, que es donde vamos a enfocar nuestro análisis en este caso, y precios de acciones. Para este tipo de coberturas sirve un contrato de futuro, repito, para cubrir tipos de cambio, para cubrir tasas de interés y para cubrir precios, principalmente accionarios o de mercancías, como lo
menciona arriba, ¿no? Materias primas o productos terminados. ¿De acuerdo? Y luego tenemos aquí ya prácticamente lo que son los futuros de tasas de interés. Pero esto lo vemos mañana para tener buen rato y poderlo analizar en su dimensión total. Ok, pues ¿alguna pregunta, comentario? No, profesor. Mañana les pido que tengamos clase porque no hay tema de investigación para mañana. Por lo menos no ahorita. Después ya podrán saber temas de investigación y entonces sí podríamos tener la cancelación de la tasa de director. Mañana sí la tenemos, ¿les parece bien? Sí, profesor, sin problema. Mañana nos vemos entonces, muchachos, chicas y chicos, por favor, cuídense mucho y nos vemos mañana a la hora acostumbrada. Que estén bien, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Hasta mañana. Gracias. Buen día, profe. hasta Bye, luego. buen día.